¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Frente Ciudadano por México presentó su plataforma electoral ante el Instituto Nacional Electoral. Los tres ejes en los que se basa son transformar el régimen, fortalecer la democracia, combatir la corrupción y la impunidad y luchar contra la inseguridad. Sin embargo, ahora el problema es el método para elegir a los candidatos, sobre todo pues el presidencial. Ahí están Mancera, Moreno Valle, que pues no quieren, dicen que haya dedazo y piden una posibilidad real de elección abierta a la ciudadanía. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados y pues uno de los impulsores de este frente. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Jesús, están ahí, pues ahora sí, en el momento definitivo. Todo lo que se dijo, no, el Frente no va a caminar, logró caminar, lograron establecer la alianza, partidista, lo que es la propia plataforma, muchos gritos y sombrerazos con respecto a que pues, los panistas quitaron cosas que no estaban de acuerdo, el PRD también, el Movimiento Ciudadano de Dante se incorpora y finalmente, a pesar de todas las presiones externas, caminan. El problema real es cómo le van a hacer para elegir candidatos y fundamentalmente el tema del candidato presidencial. En primer lugar, gracias, R, con el gusto de estar aquí, saludarlos, Macario, Mauricio. Decir que así como hemos venido avanzando hasta ahora, y tú lo referías en unas cuantas palabras, mientras que muchos le apostaban desde dentro y también desde fuera, mejor dicho, desde fuera y también desde dentro de los partidos políticos que estamos en el frente ahora, hemos venido avanzando y hemos ido construyendo acuerdos. Este pasado fin de semana, pues tuvimos los consejos nacionales de los tres partidos y acordamos prácticamente por unanimidad, algún voto en contra, en el PRD tuvimos 9 votos en contra, pero casi 300 a favor, de ir a integrar la coalición. Aprobamos plataforma electoral y programa de gobierno con los ejes esenciales que tú referiste. Y ciertamente la parte complicada a la que hemos llegado, y estamos a unos cuantos días de decidir el asunto, es el referido a la candidatura presidencial. En el PRD nosotros tampoco queremos que haya dedazo. No solamente lo ha dicho Mancera desde estas trincheras como gobernante del PRD, aunque no sea militante, y lo han dicho desde fuera, desde allá del lado del PAN, particularmente Moreno Valle, que quieren que esto se resuelva mediante una elección abierta. Nosotros hemos dicho que tiene que ser un método democrático y transparente, alejado del dedazo presidencial, que podemos estar también a unos cuantos días de tenerlo, alejado del autodedazo pejista, y que sea transparente, es decir, que no digan encuestas, que no se supo quién las levantó, qué preguntas hicieron, cómo quedaron, sino que salgan simplemente a decir que fulano o sutano fue el ganador de las encuestas. No, queremos que sea transparente, queremos que se incorpore la opinión de la militancia de los partidos integrantes del Frente. Podemos encontrar, y este es el reto que tenemos, métodos para eso, que opinen las direcciones de los partidos votando esta primera opción, si no fuera esta, de otro partido, de los del Frente, quién le gustaría, y hacer una mezcla ponderada de diversos ejercicios que todos son democráticos, unos más abiertos, más amplios que otros. Lo único no democrático es el dedazo. Entonces, ciertamente hay voces muy reclamantes en los últimos días que dicen, algunos hasta amenazando con que si no hay elección abierta y que esa sea la que decida, no voy al frente. Pero pues yo creo que todo mundo asumimos que hoy el frente es una necesidad. Porque si el frente no existe, si se rompe, los partidos que lo estamos integrando y que queremos ir en coalición, vamos a irnos a ver qué sacamos, pero las posibilidades de ganar se van a alejar, cada quien por separado, o hasta yendo uno o dos de los tres solos, se alejan.
Si mantenemos el frente, que es a lo que hemos venido apostando, lo que tenemos son posibilidades reales de competencia para ganar y que entonces la disputa se dé entre tres fuerzas, que es lo que hoy prácticamente todas las encuestas están señalando, advirtiendo, que va a ser entre quien decida Peña por el PRI, entre López Obrador de Morena y entre quien acordemos en el lado del frente. Si no hay frente, la disputa va a ser entre dos y pues a ver qué va a resultar. El poder del aparato del Estado contra un candidato que las encuestas hasta hoy, porque ha andado solo también en la pista corriendo, pues dicen que es el más probable ganador. Aquí en México durante muchísimos años las elecciones no sirvieron para nada, empezaron a servir en 97 y de entonces para acá pues hemos elegido 3 presidentes y yo tengo la impresión que el acuerdo sobre el que funcionó este sistema democrático estos 20 años está prácticamente agotado, lo tuvimos que hacer sobornando gobernadores, dándoles mucho poder y mucho dinero y el resultado han sido ejemplos de corrupción prácticamente patológicos como los de Javier Duarte o el señor Borge en Quintana Roo. Entonces esto es lo que creo yo que está llegando a su fin y salir de eso implica pues un nuevo acuerdo. El Frente me da la impresión que sería en esencia una base de este acuerdo. Esa es una de las posibilidades. Yo entiendo que con Andrés Manuel pues acuerdos no se pueden hacer, ustedes lo saben en carne propia, y con el PRI tampoco parece muy fácil negociar. En cambio el Frente precisamente es esta base de un acuerdo nacional. Podría entonces convertirse en los próximos meses en esto, el camino hacia la elección, en esta oferta de que hay la capacidad de hacer un acuerdo que nos permita cerrar este periodo y empezar uno distinto? Mira, 2 de los 3 partidos del Frente, Macario, el PRD y el PAN, fuimos impulsores y especialmente desde el lado del PRD de lo que conocimos como el Pacto por México, al inicio de este sexenio que también incorporó por supuesto al PRI, al presidente de la República, y logramos identificar más de 100 puntos en los que coincidíamos y que eran aspectos torales para la vida del país, para las reformas que se requerían. Algunas de ellas no coincidimos y por eso finalmente tronó el pacto a un año de haberse firmado. Entonces, armar propuestas para construir acuerdos que permitan reformas importantes para la vida del país y que ahora sí se sepan instrumentar y llevar por buen camino, yo creo que hemos demostrado que tenemos capacidad para hacerlo. Por eso, en los ejes estos a los que se refería Ezra al inicio, el cambio de régimen político, tú lo decías a tu manera, Macario, esto ya se agotó, este esquema político que tenemos, este régimen presidencialista que concentra las decisiones fundamentales de la vida del país en una sola persona, a ver si le atina, acá no le ha venido atinando, sobre todo en los últimos años. Eso ya se acabó, eso no puede seguir así. Hay que democratizar el poder, hay que saberlo distribuir, hay que lograr que tenga contrapesos, especialmente en lo que se refiere a la representación popular, pero también en el conjunto de órganos autónomos que tenemos y el peso de las organizaciones de la sociedad civil, que hoy tienen una capacidad de influencia mucho mayor que la que tenían hace unos años apenas. Entonces, entender todo esto y hacerlo funcional, que es lo que hoy no tenemos, eso significaría un verdadero cambio de fondo en el manejo de las cosas políticas y que permitirían, por lo tanto, también incidir en empezar a reorientar este barco llamado México, que no va bien, que no va navegando por aguas que le sirvan a la gente. Entonces, o hacemos este cambio y reorientamos la vida del país en lo económico, en lo social, en lo cultural, en un conjunto de aspectos, pero partiendo de la capacidad del poder hacer cambios desde lo político, o esto va a ir al fracaso completo. Esa es nuestra convicción y efectivamente esta es la apuesta principal que nosotros estamos haciendo. Gracias. Jesús, yo tengo 2 preguntas. Una, en el sentido de las posibilidades del Frente de reorientar al país en los aspectos económicos y sociales. Para que se pueda dar esa reorientación, pues tiene que haber un frente.
Y si hay un frente, entonces vamos a las posibilidades de instrumentar lo que está incorporado en la plataforma esta común, que entiendo que son ideas y proyectos que comparten el PAN, el PRD y algunos otros partidos políticos. Me llamó mucho la atención, escuché en la mañana a Miguel Ángel Mancera que decía que bueno, si él no queda satisfecho con la forma de elegir el candidato, no solamente que él se sale, que eso pues está en su derecho, se sale de la contienda, sino que el PRD se saldría del frente y que con eso, bueno, pues el frente realmente no se podría formar o se formaría muy debilitado. Y mi pregunta concreta es si él tiene, digamos, esa capacidad, no como para empujar a que el PRD pueda salirse del frente, primer punto. Y segundo punto, vamos a considerar que el frente se mantiene unido. A mí me llamó la atención en la plataforma electoral lo que yo veo como una serie de propuestas son muy económicas y sociales, son muy atractivas para la ciudadanía, pero que desde el punto de vista económico parecen no sostenibles. Lo de la renta universal básica, esto que entiendo que es pues darle recursos, ¿no?, parejos a la sociedad, ¿no?, a los ciudadanos, habrá que definir en qué montos, pero bueno, pues con un erario debilitado desde hace muchos años se ve difícil los apoyos a las madres solteras para las, a las madres para las guarderías, para que sus hijos puedan cuidarlos mientras ellas trabajan, el tema de ampliar la educación universitaria para los jóvenes. Todas estas cosas cuestan dinero. ¿De dónde se va a sacar ese dinero en el programa o en el proyecto económico del frente? Sí, bueno, en relación con la primera de las preguntas, Mauricio, Miguel Ángel Mancera es el gobernante más importante que tiene el PRD, postulado por el PRD, y con el que hemos mantenido una relación muy estrecha. Sin ser el militante del PRD, por supuesto que opina y participa de debates internos y de decisiones de nuestro partido. Yo tengo la confianza de que al final, en lugar de que llegue a la conclusión de que no hubo un método democrático y que entonces él se sale y le pida al PRD que se salga, tengo la confianza de que logremos un acuerdo que deje satisfechos a todo mundo adentro y afuera del Frente Ciudadano por México, y que entonces esto que con toda legitimidad y con justa razón plantea Mancera de que él exige un método democrático y si no mejor no participaría y tomaría sus propias decisiones, pues que eso se haga realidad y que se entienda por los dirigentes de todos los partidos y que en común acuerdo con los aspirantes digan, este es el método posible. Sí, aceptamos que hay una elección abierta, ok. Yo veo que es muy difícil hacerlo por costos, por capacidad de organización, por tiempos, etcétera. Pero supongamos que la decidimos hacer acotada o como sea, la han propuesto ya así algunos. Bueno, que lleguemos a esa conclusión al final de cuentas. Y que entonces lo que hoy se advierte como, algunos lo han dicho como una amenaza, u otros incluso diciendo, ya el frente tronó, hombre, ya es cosa de días para que esto se venga abajo, no suceda. Esa es desde luego nuestra apuesta y vamos a trabajar porque eso se haga realidad en estos días que están corriendo. Bien, en lo otro, el planteamiento de la renta universal básica ciertamente es un planteamiento aspiracional, y junto con los otros programas sociales que tú mencionaste, y que son metas a alcanzar. Mira, recuerdo muy bien, ustedes lo recordarán también, cuando empezando por aquí, por la Ciudad de México, se planteó lo de la pensión alimenticia para adultos mayores, se dijo, van a quebrar las finanzas de la Ciudad de México. Pues no solo no sucedió, sino que hoy ya es prácticamente un asunto de ley, de programas en todo el país o en la mayoría de los estados de la República. Y se fue avanzando paulatinamente en su aplicación. ¿Cómo se hizo? Ajustando de otras partes del presupuesto. Yo no quiero entrar al terreno de si se requieren más impuestos o no, sino que hay mucho gasto corriente.
hay una cantidad de decenas o centenares de miles de millones. Mauricio, tú como especialista en estas materias lo sabes bien, que están en la caja negra y no se sabe cómo se aplican, y de repente hasta la deuda externa nacional ha crecido tanto sin autorización del Congreso que dice, oye, ¿en qué lo aplicaste? Pues si el país no está creciendo económicamente, no hay inversión productiva, no hay un conjunto de cosas. Entonces yo digo, hay que entrar a una reingeniería de todo lo que es el gasto gubernamental y especialmente también un reordenamiento de todo lo que son los programas sociales que se tienen identificados, 6.000 o 6.500 de ellos en todo el país. Hagámoslos más eficaces, más eficientes. ¿Habrá frente, dices tú, para el... Habrá frente, esa es la apuesta, hay que seguir trabajando en esto. No solo es un deseo, sino que yo lo veo con bases, con realismo, porque hace 2, 3 meses nadie pensaba que iba a haber una opción diferente y hoy existe. Bueno, vamos a ver si esto sucede. Jesús Zambrano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a una pausa, esto es Dinero y Poder. La quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos terminó con una amenaza del representante comercial norteamericano Robert Lighthizer. En un comunicado dijo que a pesar del progreso que ha habido en las conversaciones, México y Canadá no están dispuestos a abordar seriamente un acuerdo equilibrado y que sin él no habrá un acuerdo satisfactorio. La Secretaría de Economía dijo que México continuará rechazando propuestas que vayan contra los intereses del país. Bueno, pues ahí está el planteamiento. Algo muy significativo fue el hecho de cómo se recibió la información. Cuando estábamos en el programa en la radio, platicaba yo primero con Mauricio sobre el tema y en ese momento había llegado el primer comunicado directamente, Mauricio, del Departamento de Estado, que lo envían aquí a través de la embajada, y en donde el primer comunicado era obviamente salido de los propios negociadores. Y platicábamos y decíamos, está muy optimista, decían, se ha avanzado, hay acuerdos, hay partes que se siguen discutiendo, y incluso comentábamos que la verdad iba bien para cómo estaba. Yo decía, está optimista. Mandamos al corte y luego teníamos un comentario con Macario, y en ese momento entra el otro comunicado. 2 minutos después entra el segundo comunicado de Lighthizer diciendo, no, vamos a reventar todo esto. Y eso habla específicamente de las 2 líneas que tienen allá en Estados Unidos. Una es los propios negociadores que tratan de encontrarle algún tipo de salida técnica para que esto no reviente, y la línea política del gobierno norteamericano diciendo, esto lo vamos a reventar. Y ahí es donde estamos, Mauricio. Sí, Ezra, yo creo que, repito, bueno, a mí me parece que ese es el estilo del presidente Trump, y como el señor Lighthizer es empleado de Trump, pues tiene que adoptar el estilo del jefe, porque si no también me lo despachan. No tengo elementos para afirmar si Lighthizer está de acuerdo con las barbaridades que dice. Probablemente no, pero bueno, no importa. Eso no tengo manera de afirmarlo, de negarlo de alguna manera, pero lo que sí me parece es, mira, una negociación es una conversación en donde las partes ofrecen y dan, ¿ok? Y a mí me parece que en esta quinta ronda sí hubo ofrecimientos y hubo intercambio y hubo avance. No es un gran avance, no podemos decir que sí va a haber un acuerdo al final en los próximos meses, porque este proceso todavía va a durar sin duda hasta al primer trimestre del año entrante. Pero lo que sí te puedo decir es que quedó un tono muy diferente del que percibimos al final de la cuarta ronda. Al final de la cuarta ronda, precisamente por los comentarios del señor Lighthizer y precisamente por los comentarios del secretario de Comercio Wilbur Ross y del propio presidente Trump en algún momento, alguno de sus tweets, era Estados Unidos ya se va a salir y esto es irremediable, y en México el discurso es pues vámonos preparando porque efectivamente esto no tiene futuro.
No, la verdad es que sí, y las posiciones se han ido flexibilizando un poquito. México originalmente, es un ejemplo nada más. México originalmente dijo que no estaba dispuesto, y Canadá también, a que se revisara el Tratado Libre cada 5 años para que con efectos de posible cancelación de alguno de los miembros involucrados. Ahora México dice, está bien que se revise, pero no para que se acabe, sino para que lo que no funciona, pues que pueda corregirse. Eso, digamos, ahí es donde esos detalles significan avance. Y para terminar, lo que yo te puedo decir es, creo que la impresión que ha quedado en los mercados financieros o en los mercados en general o en los observadores de este proceso es precisamente de que las pláticas continuarán, habrá momentos de tensión, habrá más amenazas de Estados Unidos como las del señor Lighthizer y peor, pero mientras no se levanten de la mesa, el proceso continúa. Y la muestra está en la paridad, el tipo de cambio que en algún momento estuvo en semanas anteriores en 19 pesos 50 centavos, en estos últimos días ha estado por debajo de los 19 pesos. Ha subido el precio del petróleo, eso también ha ayudado un poquito a nivel internacional, pero sin duda también ha influido esta sensación de avance. Y lo otro, perdón, ahora sí ya con esto termino, es la campaña que se ha montado en los medios estadounidenses, no aquí ya tiene un buen rato, pero en los medios estadounidenses de las consecuencias que podría tener el que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio, si los políticos estadounidenses no atienden a esos grupos de empresarios que les están diciendo, señores, no le muevan, pues ahora sí no entiendo por qué son políticos. Sí. La diferencia entre la cuarta y la quinta ronda es que a la cuarta ronda sí fue Lighthizer y a la quinta no vino. Entonces, al cierre de la cuarta ronda, los 3 jefes de negociación, los 3 secretarios prácticamente hablando, fueron los que hablaron. Y ahí se notó claramente la discrepancia entre la canciller canadiense, nuestro secretario de Economía y el responsable de Comercio de Estados Unidos. Ahora no fue así y ocurrió exactamente como tú dijiste. Los que negocian dijeron todo funcionó más o menos bien, es una negociación y seguimos avanzando. Y el otro desde Estados Unidos dijo, no, esto no sirve para nada porque nosotros nos queremos ir. Punto, eso es lo que dijo. El cómo nos queremos ir, pues está dividido en 4 peticiones que son inaceptables. Reducir el déficit comercial vía un acuerdo comercial, eso no se puede. El medir el contenido de origen de los productos por país, eso es inaceptable. El rehacer el Tratado de Libre Comercio cada 5 años tampoco se puede aceptar, y quitar el capítulo de los mecanismos de resolución de conflictos tampoco es posible. Esas 4 cosas son las que quieren, esas 4 cosas no van a ocurrir jamás. Entonces, pues mientras ellos sigan insistiendo en eso y nosotros diciendo que no, las conversaciones continuarán. ¿Cuánto tiempo puede ser eso? Siglos enteros, siglos. O sea, no hay manera de llegar a un acuerdo sobre eso, es imposible. Entonces, la única cuestión que se puede avanzar es, como decía ahorita Mauricio, pues nosotros decimos, viene, para que vean que no somos necios, cada 5 años vamos a evaluar. No vamos a rehacer, vamos a evaluar. Y una vez evaluando vemos si se necesita corregir algo. Pero eso no es lo que quieren. Ellos lo que quieren es irse, pero no quieren irse ellos, sino que nos vayamos nosotros. Eso no va a pasar tampoco. Ahí van a estar sentados eternamente el señor Ken Smith y el señor Baker, que han venido aquí y han aguantado el programa. Puta, van a aguantar las negociaciones sin ningún problema. Es que, pero mira, mi querido, viene la parte que es más importante. Dime. El señor Trump no se ha ido porque los empresarios estadounidenses ya lo agarraron. Es que ese es el punto. Y eso es todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar sentaditos aquí esperando y que aquellos lo controlen. Y si no lo controlan, pues ya es problema de ellos, mano, y hacemos lo que podamos. Es que ese es el punto, Esra. Si se quisieran ir, ya se hubieran ido. Sí, pero no pueden. Pero no pueden. Y cada vez pueden menos, porque cada vez, digamos, este embate de señores, señor Trump y colaboradores hoy que es abusados. Wall Street Journal pone, tu televisión de plasma puede salir más cara si se acaba el NAFTA. Bueno, pues con eso. Es que además. Y los coches y la comida. Es interesante cuando aparecía el tema de renegociación, 2 elementos importantes. Los puntos que ellos plantean como de renegociación, decía un analista, si se negocia sobre eso,
habría que quitarle el tema de que esto se trata de un tratado de libre comercio. Sí, le puedes poner otro nombre. Lo que tú Carta quieras. de Santa Claus. No. Acuerdo bilateral de comercio, lo que tú quieras, pero no libre comercio. Sí. Eso ya no es libre comercio. Esto sería algo así como volver otra vez a las etapas de el comercio con reglas de impuestos de uno y otro, lo que tú quieras. Pero entonces no hablamos de libre comercio, porque estás hablando de cosas imposibles de realizar. Segundo, cuando los norteamericanos dicen, es que hay que darnos un plazo para que las inversiones, para que las reglas de origen se modifiquen regionalmente. Y que, ahí decías tú, bueno, suena bien, y que el producto, digamos, tenga en vez del 65% de contenido de la región, tenga 85%. Sí. Bueno, 50% de contenido estadounidense. Okay. No el estadounidense, el de la región, el de la región, que eso sería relativamente aceptable. Es aceptable. Aceptable, no llevado a la práctica, porque, insisto, para hacer eso, otra vez, tendrías que empezar a construir determinado tipo de productos dentro de mercancías, dentro de la zona, que hoy no están y no son rentables. Pero bueno, si te dan 10 años para hacerlo. Ok, no, quién sabe si pues, eso sí es negociable. Pero digamos que sería parte. El problema es que esto lo conectan con la idea de que esto se haga en los Estados Unidos, lo que no es rentable. Bueno, ahí es donde finalmente están atascados. Lo cierto es que incluso aquellos que defienden el libre comercio dicen es que hay ciertas partes que son ventajosas para una parte y no para la otra. Y ahí es donde hay que encontrar un mecanismo de ajuste. ¿Por qué hay mayor cantidad de inversión que llega a México y no a Estados Unidos? Hace 210 años David Ricardo escribió que era más ventajoso producir vino en Portugal y paño en Inglaterra. Y así va a ser eternamente. No hay solución a ese problema, Ezra. No hay solución. Pero mira, estos planteamientos tan categóricos de esto es inaceptable, yo la verdad no creo en ellos. Porque todo es aceptable dependiendo de cómo se presenten las cosas. Y les voy a comentar un ejemplo sobre el mismo acuerdo de libre comercio. Cuando se firma originalmente el acuerdo de libre comercio en el año 1994, México dijo, para México es inaceptable la presencia mayoritaria de bancos extranjeros en nuestro país. No, punto. Al año siguiente. Estados Unidos lo aceptó, dijo, bueno, está bien ya, ok. Finalmente vamos a aceptar lo que dicen los mexicanos. Al año siguiente viene la crisis del año 95 y el señor Clinton, que no era partidario del Tratado de Libre Comercio, por cierto, sí, y que se vio obligado a prestarle al gobierno mexicano 30 mil millones de dólares, le dijo, mira, gobierno mexicano, ahí te van. Pero de entrada, bueno, te voy a vigilar como nunca en tu vida te han vigilado financieramente hablando. Y segundo, de entrada, vas a abrir la banca, el país a la banca extranjera. Y al gobierno mexicano, que estamos en muy malas condiciones, no le quedó otra. ¿Dónde están las consecuencias catastróficas y los argumentos que se dieron cuando se pactó originalmente el Telecán de que es que si no va a desaparecer el sistema financiero mexicano? Pues no claro, cambió de dueño, pero es otra historia. Eso es otro problema. Bueno, pero aquí, pero es que no es otro problema, es el mismo problema. Porque aquí, porque aquí el planteamiento es no hacia dónde se abre más, sino cómo se retrocede. Que ese es el otro punto. Depende cómo se acomodan las piezas. No, pero aquí hay... las cuatro cosas que comenté yo van contra el libre comercio, punto. O sea, lo que tú vas en contra de una estructura de libre comercio y de tratar de ir contra la rentabilidad misma del propio tratado o de la propia, es imposible. Volver a hacer automóviles en Estados Unidos bajo la lógica... Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de eso. Están diciendo que le aumentes al contenido de las piezas estadounidenses. En la forma como operan la logística de las cadenas productivas, pues hay que analizarlo. Sí se puede, dependiendo del plazo y dependiendo también de los porcentajes. Perdón, eso no es acabar con el libre comercio. Y de la propia rentabilidad. Sí, claro, y si no hay rentabilidad, pues no se da. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Morena y Ricardo Monreal, otra vez el amor regresa. Esto es Dinero y Poder.
Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena presentaron su plan de desarrollo para el siguiente sexenio. Se basa en 7 criterios: ejecución realista, dice, de recursos económicos, combate a la corrupción, respeto al derecho, seguridad, cumplimiento de la ley, libertad, educación y cultura. Y en ese contexto, Ricardo Monreal y López Obrador se reúnen la semana pasada para limar asperezas y ambos acuerdan que el zacatecano continuará en Morena. Bueno, ahí están 2 elementos importantes. Por un lado, primero, un Ricardo Monreal que nos lo decía en la radio también. Bueno, pues finalmente, mientras no me abrieron la puerta en el frente, pues ya no tenía yo de otra más que quedarme aquí. Nada más que mi aspiración, pues sí, es la de ser jefe de gobierno, y esa no se me va a cumplir. Y entonces, pues en una de esas, pues me voy a escribir libros y a esperar mejores tiempos. Eso es realmente en el fondo lo que se dijo. Por ahí aparecieron versiones de que él se iba en diciembre de la jefatura delegacional. Parece que esto fue parte de una entrevista ahí banquetera en Garibaldi, y le estaban cantando la de diciembre me gustó para que te vayas, y entonces pues ahí se montó en eso Monreal. No, hombre, no hay políticos retirados. Decían en inglés, there are no retired politicians, there are tired politicians. O sea, hay políticos cansados, no hay políticos retirados, y Monreal está ahí esperando todavía, creo, su oportunidad real. En el otro contexto, pues aparece un López Obrador en este Congreso de Morena, pues dictando cátedra, diciendo que va a haber una elección de candidato en donde los videos ahí hechos son para él. Él sigue siendo la única figura que cuenta, él es el que dictamina y dice, y el que aparece puede ser que con un lenguaje más moderado, pero repitiendo otra vez el mismo modelo del nacionalismo revolucionario en términos de esta lógica de voluntarista, de que como yo soy honrado, todos van a ser honrados, como yo soy la persona que cuida el dinero, todos lo van a cuidar, como yo propongo que el país crezca y crezca bien, entonces yo lo hago. Yo creo que ese es el punto central, más allá de que no amenace ni grite. Creo que aquí hay una lógica muy interesante bajo el principio de que no se trata de un proyecto de nación que esté basado en conceptos de instituciones que puedan funcionar, sino en la voz de un individuo que cree que por su propia voluntad puede finalmente gobernar. Sí, no ha cambiado en nada. Yo creo que es la misma persona de siempre. Probablemente esté usando la misma estrategia que utilizó en 2011-12, la República Amorosa, que eventualmente se convirtió en el energúmeno de siempre, porque esa es su naturaleza. Creo que nos vuelve a decir que quiere hacer exactamente lo mismo que nos ha dicho siempre, que es vamos a reconstruir el México de 1970, porque es el que conoció cuando era joven y le pareció que funcionaba muy bien y cree que eso funcionó. Primero no funcionó entonces, y tampoco funcionaría en este momento. Vuelve a hacer propuestas, por ejemplo, en materia energética, que son totalmente contrarias a la dirección, ya no digamos de México hoy, sino a la dirección del desarrollo tecnológico global. Son ofertas verdaderamente extrañas, pero insisto, creo que él cree que eso es lo que funciona, lo vuelve a proponer. Habrá quien le parezca que eso es una buena idea. Insiste, por ejemplo, en que él debe nombrar, porque él es la persona que sabe, por lo tanto el procurador o fiscal ya no va a ser un fiscal cualquiera, sino él lo va a poner. Yo creo que si alguien se confunde después de tantos años que el señor lleva repitiendo lo mismo, pues se merecerá lo que obtenga. A mí parece que no es una buena idea intentar un experimento de ese tipo, y creo que vale la pena recordar lo que está ocurriendo hoy en la Asamblea de Representantes en la Ciudad de México, en donde Morena ha hecho un golpe de Estado para destruir la Asamblea. Y creo que vale mucho la pena porque se nos olvida cómo funcionan este tipo de políticos que llegan al poder o prometiendo muchas cosas, de inmediato destruyen las instituciones y a partir de ese momento se convierten en los que dictan todo lo que va a ocurrir. Lo que está haciendo hoy Morena en la Asamblea no es distinto de lo que hicieron las camisas negras de Mussolini, las camisas rojas de Garrido Canaval, del mismo estado del señor López. Entonces, si quieren apostar por el golpismo chavista, pues incluso pueden encontrar a sus promotores dentro de Morena hoy, como secretaria general o como responsable de la Comisión de Honor y Justicia, por poner 2 personas, ¿no? Sí, yo la verdad sí tuve oportunidad de ver el discurso de López Obrador y algunos de los discursos de los otros participantes en esta asamblea que se da de Morena.
y a lo mejor soy ingenuo, ¿no? Como dice Macario, pero a mí me parece que sí hay algunos cambios respecto al pasado. Me parece que López Obrador lo han asesorado, le han convencido de que una de sus desventajas en las contiendas de 2006 y 2012, pero sobre todo en la de 2006, fue el presentarse como un peligro para el país. Y por lo menos ahorita, no sé después cuando empiece la contienda, porque efectivamente suele cambiar su manera de ser, se ve que aprendió la lección y repitió el script. Sí vi en los discursos de las personas que hablaron una mezcla que creo que va a complicar la decisión del electorado, o sea, de los ciudadanos, porque es una mezcla en donde, que yo no había escuchado antes, en Morena o en López Obrador, hablar de respetar la autonomía del Banco de México, de que se necesitan empresarios en el país, de reforzar la competencia, de no cerrarse al comercio internacional, de tener un manejo razonable de las finanzas públicas, que no recurrir al endeudamiento. O sea, eso yo no lo había escuchado de él, ni lo había leído de él, ni está en sus libros, ¿ok? Pero al mismo tiempo se presentaron una serie de propuestas, ¿no?, de ampliar el apoyo a las personas de la tercera edad para todo el país al nivel que lo tienen en la Ciudad de México, de darle apoyo a y educación universitaria a los estudiantes que la quieren sin restricciones, de apoyar a las mamás para que continúen en la vida laboral, dándoles guarderías. O sea, una cantidad de promesas que ahí es donde efectivamente el problema del populismo es, en la parte económica, es que son políticas que le suenan muy bien al ciudadano, son propuestas porque son recursos que recibe la ciudadanía, pero el problema es que no son sostenibles porque tenemos un gobierno que tiene unas finanzas públicas débiles, ¿no? Entonces, pero me cuesta trabajo, a mí por lo menos en lo personal, combinar las dos cosas. O sea, creo que aquí cada quien va y me parece que los comentarios que escuché de ustedes dos anteriormente son muestra de eso. Cada quien va a escuchar o a leer lo que quiere leer y lo que quiere escuchar. Y ahí es donde yo creo que sí se le puede dificultar al momento de emitir el voto a la gente, porque sí, ahora sí que hay para todos, ¿eh? Bueno, sí, y esto se va a repetir sin duda en los otros partidos. Sí. Si uno lee la plataforma del Frente Democrático, es más o menos en la misma línea, y seguramente cuando salga el PRI, su plan de gobierno también. Sí, nada más que, por ejemplo, tanto el PRI todavía no aparece, pero el Frente por lo menos hablan del cambio de régimen, de la necesidad de establecer una fiscalía, la propia fiscalía, de cambios en la relación que tiene que haber entre el centro y los propios estados. O sea, aquí la propuesta es una propuesta institucional más allá del candidato. El Frente ha tenido incluso que presentar el propio PRI propuestas que tienen que ver con la problemática porque no tienen candidato. Aquí es a la inversa. Aquí se creó un partido para un candidato, que es Andrés. Y cuando él finalmente logra hacer esto, entonces establece toda una serie de prioridades en función del interés personal. Y por eso, cuando Miguel Ángel Mancera le pide a López Obrador que pare la bronca en la Asamblea Legislativa, lo hace porque sabe que está hablando no de un partido político que tiene al interior determinado tipo de composición política que le pueda ayudar, sino de un partido unipersonal. Y ese es el problema, el hombre que desde arriba dictamina, establece, ordena, y el de abajo cumple bajo esa lógica. Y en ese sentido puede moderar el discurso o lo puede radicalizar. Mientras no haya una propuesta de generar y de crear las instituciones que este país necesita, no puede ser creíble. Yo entiendo que puede ser para el electorado complicado. Lo que sí me queda a mí también muy, muy claro es que este tipo de planteamiento sigue siendo igual de demagógico que el de 2012 y el de 2006. El problema del populismo no es estrictamente el populismo económico. Yo creo que lo describió muy bien Mauricio. Empezar a ofrecer cosas que no se pueden financiar es un problema sin duda. Pero lo grave es el populismo en términos de aplicación en la ruptura institucional para que el pueblo se comunique directamente con el líder.
Esa es la ruptura grave, porque cuando se logra eso, entonces los límites económicos desaparecen. Claro. Eso fue Fujimori, eso fue Chávez, eso fue Mussolini, eso fue Hitler, esos son todos. Y aquí la parte que a mí me preocupa es que la llegada al poder de este tipo de personajes pone en riesgo el funcionamiento institucional. El país más poderoso del mundo, con las instituciones mejor desarrolladas, Estados Unidos, está teniendo a un populista de ese tipo en el poder y lo están tratando de parar y les cuesta trabajo. Yo no querría ese riesgo aquí, y sí vale la pena considerar cómo llegó el señor Trump al poder en Estados Unidos, y fue en buena medida por el gravísimo error de los medios de comunicación de no criticar eso en el momento adecuado, porque había que ser objetivo y darle opinión a todos. Mucho cuidado, nosotros tenemos una obligación que es tratar de interpretar cómo lograr que las instituciones funcionen. Dentro de las instituciones, cualquier movimiento en términos de presupuesto funciona. Fuera de las instituciones, esto pierde por completo el control. Y pierdes la posibilidad de una democracia funcional. Vámonos a una pausa, platicamos con ustedes salarios mínimos, el aumento y la discusión sobre eso. Esto es Dinero y Poder. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijó el incremento del minisalario en un 10,39% bajo un esquema mixto con el monto independiente de recuperación que otorgó 5 pesos directo al salario y un porcentaje de 3,9% adicional. Bueno, pues así es como está el aumento. Es un aumento que pues en total es un 10%, lo tratan de descomponer en dos partes, el 3,9 directo y una cuota extra de 5 pesos, en un intento de que pues el 3,9, nos decía el secretario del Trabajo, sea, digamos, el piso de la negociación y el resto pueda negociarse. Aquí viene otra vez una vieja discusión que teníamos con respecto al tema de salarios mínimos en México. ¿Quiénes lo reciben? ¿Qué impacto tiene realmente la negociación? Si esto se traslada a las negociaciones contractuales o son independientes, o ya tenemos una división tan clara de las ramas de producción en el país, en donde unos reciben salarios mucho más altos que otros y ya no tendría una incidencia importante, y hasta dónde este tema del salario mínimo termina por convertirse más en una demanda de orden político previa a la campaña que en realidad algo que pues tiene que impulsarse porque define un nivel de vida de la población, Mauricio. Mira, Isra, son demasiados puntos, déjame tratar de sintetizarlos. En primer lugar, comienzo diciendo que en este país hay una enorme desigualdad de ingresos y que pensar que una persona o familia mexicana puede vivir con un salario mínimo de 88 pesos al día, o sea, de cerca de 2.700 pesos al mes, pues es prácticamente imposible. Entonces, eso hay que reconocerlo. Pero la solución, en mi opinión, no está en subir el salario mínimo por decreto, por varias consideraciones, Ezra. Primero, porque es muy pequeño el grupo de población al que beneficias con esta medida. Hay aproximadamente 45 millones de personas que reciben ingresos en la economía mexicana. De esos, poco menos de la mitad son asalariados. Los otros reciben ingresos, pero están en la economía informal. O sea, no hay un contrato con el que les pagan. Reciben ingresos por actividades que desarrollan, pero no hay contrato. Y dentro de los 20 y pico de millones de personas que tienen un contrato salarial, me parece que hay menos de 40,000. No, 9,000. Bueno, para que veas. 9,000. Está bien, no discutamos la cifra, entre 9 y 40,000 para no hacer una bronca de esa cifra. O sea, 40,000 de 22 millones de personas. Entonces, ¿qué sucede? Que les subes el salario mínimo, se benefician entre 9,000 y 40,000 personas, que es, bueno, pueden ser muchas personas, pero realmente frente al universo de asalariados son pocos. El país, en promedio, las familias mexicanas reciben 3 salarios mínimos, Ezra, o sea, cerca de poco menos de 9,000 pesos al mes, y tampoco les alcanza. Esa es la mitad de los asalariados, la mitad de la población que trabaja. Entonces, el aumento del mínimo no beneficia en nada a los demás. ¿Qué problemas puede generar el aumento del mínimo que se decretó? Bueno, en mi opinión puede generar 2 problemas. Uno, contaminar un poco
o un mucho, no sabemos. Las negociaciones salariales que se empiezan a dar a partir de enero y hasta marzo del año entrante, que es donde se negocian los contratos salariales y que digan, pues como se le subió al mínimo 10, pues a mí denme lo mismo, denme 8, lo que sea. Y entonces que eso genere una presión inflacionaria que haga que la inflación, no le va a agregar mucho a la inflación, le agregará 3 o 4 décimas, pero eso haría que la inflación rebase el año entrante el límite de tolerancia de Banxico y que Banxico tenga que subir las tasas de interés, y si sube las tasas de interés obstaculiza el crecimiento económico y afecta a todos aquellos que tengan un crédito hipotecario, un crédito de automóvil, un crédito para consumo, que son bastante más que 40,000 personas. Yo creo que la discusión del salario mínimo tiene su origen en la creencia que hay dos efectos que van a resultar de la renegociación o del cambio en el salario. Los que están a favor del salario, de incrementarlo, dicen, esto va a provocar que en la economía informal también suban los salarios. El año que ha pasado ha demostrado que eso no era cierto, ya sabíamos que no era cierto, pero eso creían o querían creer. ¿Por qué subiría, digamos? Pues eso se los explicamos aquí 8 veces al señor Chertorivsky, nunca supo decir por qué, dijo que se llamaba el efecto faro. Y órale, llégale, güey. Pero el caso es que no existió. El otro preocupación es la que acaba de decir ahorita Mauricio, que el efecto vaya del lado de las negociaciones contractuales y entonces te suba la inflación. En este año no ocurrió, esperemos que el otro tampoco, a lo mejor por esta separación entre el porcentaje y los 5 pesos, yo no lo sé. Hace 2 años o una cosa así, cuando vino aquí el señor de CONASAMI, de la Comisión Salarios Mínimos, yo recuerdo haber sugerido que en vez de estar discutiendo esta cosa, duplicáramos de una vez el salario mínimo, porque nada más había pequeña cantidad de personas y ya con eso arrancábamos en un piso bastante más útil. Creo que hubiera sido mejor idea que estar teniendo cada año la misma discusión y subirle 5 pesos cada año. Podríamos haber subido 50 desde el año pasado y el efecto creo hubiera sido el mismo. Nuestro problema de fondo en México no es el salario mínimo, es la informalidad. Y para resolver la informalidad no se resuelve subiendo impuestos como mucha gente cree o persiguiendo a la gente. Necesitas que estas personas puedan ser productivas. Y eso es lo que no hemos resuelto. A ver, de aquí hay otro elemento que creo que es importantísimo. Cuando han aparecido estos datos de empleo, de generación de empleo, y se dice, este ha sido el sexenio del empleo, una gran parte de estos empleos no son empleos nuevos, son, son empleos que vienen de la informalidad y que se han incorporado a la formalidad y que como tales son empleos que tienen, por supuesto, más de un salario mínimo. Más de 2, de hecho. Así es, exactamente. Y ese es el punto importante en donde hay que establecer que el tema del salario mínimo, su incidencia, si es que se da, es poca. Yo no creo que vayan a tener impacto en las... ¿Para qué lo haces? Yo no creo que vayan a tener un impacto importante en lo que serían las negociaciones contractuales, porque, insisto, la estructura de negociación de los sindicatos y de las distintas empresas ya van por otras líneas. El tema del salario mínimo, además ya lo quitaste afortunadamente de lo que serían todas las indexaciones, etcétera, es tan intrascendente, desgraciadamente, que no tiene una fuerza como tal. Yo lo que creo es finalmente que a lo que se está generando, por eso la declaración de ayer también del secretario de Hacienda, me sorprende la de Agustín Carstens diciendo, sí, está bien, se recupera salario, poder adquisitivo. No dijeron eso, pero bueno. Sí, dijeron, ahí está dentro de los límites y en eso se puede hablar de la posibilidad de digamos, una recuperación que no daña la inflación, ¿no? Sí. Okay, entonces, ahí ¿Qué quieres que te digan, Ezra? Si uno es parte del equipo que está impulsando el aumento del salario mínimo, que es José Antonio Meade, el otro es Agustín Carstens y ya se va. Y ojo, no dijo eso, dijo que, bueno, que se había subido el salario mínimo, que había sido moderado y que tendría algunos efectos pequeños, de corto plazo, pero no dijo que iba a tener 0 efectos. De corto plazo. Pero bueno, perdón, para no discutir eso, honestamente me parece que la parte más importante es lo que tú dijiste al principio. Si es una medida que no tiene un efecto trascendente en el mercado laboral y que va a mejorar los ingresos de una parte importante de los asalariados, ¿para qué lo haces? En mi opinión lo haces porque es una bandera política, como se dijo en días pasados, de que el salario mínimo en esta administración ha subido 50% en términos nominales y la inflación está abajo de eso, y que entonces hay una gran recuperación del salario mínimo, que recibe un microuniverso de personas. Entonces, si no tiene trascendencia,
¿para qué la haces? Primero. Y segundo, si tuviera trascendencia y si el aumento de los mínimos empezara a replicar por decreto en el mercado laboral, formal o informal, entonces sí sería preocupante, porque lo que tendrías es una presión de costos en la economía que entonces sí difícilmente nos la quitamos. Sí. Entonces, esa es mi conclusión. Sí, lo que sucede es que lo que yo te diría es simplemente el tema de salarios mínimos terminó con este aumento que se da, desarticulándole al sector básicamente de Mancera y del PRD lo que sería esta demanda de salarios. El gobierno se la trata de desarticular con esta propuesta. No va a tener, porque los salarios se negocian en otra dimensión y no en la dimensión del salario mínimo. Para dentro de un mes, enero, febrero, vas a estar hablando absolutamente de otras cosas y creo que eso es finalmente. Vamos a hacer una cosa y aquí lo podremos seguir en este programa. Si vemos que las negociaciones contractuales entre enero y marzo del año entrante, cuando se empiecen a generar las estadísticas de la Secretaría de Trabajo, están en niveles de 5 a 5,5%. Es que depende de qué sector. El Banco de México no se va a quedar con los brazos cruzados, va a tener que actuar para contener la inflación. Sí, pero vamos a claro, porque vas a tener inflación de 4% para enero, bajo el principio de que estaríamos comparando año con año, ¿no? Sí, y lo más importante es la productividad. Ahí está el Cualquier otra discusión es irrelevante. Eso sí. Eso es lo que hay que discutir, cómo resolvemos la productividad, porque por eso los 3 millones que se movieron de informal a formal están ganando más de 2 salarios mínimos. Ya eran productivos. Los que no son productivos son los que tenemos que mover y eso es lo que no podemos hacer. Ahí está el punto. Bueno, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Dinero y Poder. Recuerde, se reabre aquí en Canal 11 el centro de acopio hasta el 18 de diciembre. Estará abierto de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, pues aquí seguimos en Dinero y Poder, como usted nos ve todos los jueves a las 10 de la noche. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Mauricio González, Macario Schettino.